The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos al episodio número 40 de Fin de Político. Aquí contra viento y marea, contra gripe, peste, neumonía, bronquitis, coronavirus y lo que salga, estamos haciendo este episodio número 40. Bienvenido, Daniel Libardo. Lara Farías. Muchas gracias, señor Neomar Hernández. Usted ya montó su comando de campaña porque aquí vienen elecciones. Fíjate que esta semana estábamos hablando de eso en la radio y hablamos de la gente que se metía en la política para ser candidato, ¿no? Y entonces empezamos hablando de Renio Tolini y terminamos con una reflexión con eso. Sí, Daniel, 20 años y como que aquí los venezolanos, de acuerdo a una visión muy superficial que pueda tener mucha gente, los venezolanos dirán en algún momento, quienes estudian la historia de los países dirán, bueno, Venezuela es un país adicto a las elecciones porque todo huele, como tú has dicho, todo huele a elecciones. De hecho, no es una presunción. Está declarado, ya Maduro habla de las elecciones, Guaidó pide elecciones libres presidenciales, Maduro habla de las parlamentarias, pero yo te quiero dar un dato para arrancar el programa del día de hoy. Mira, de la nada, un tipo que estaba desaparecido desde hace rato, pero que no estaba muerto, sino que más bien estaba de parranda, que es José Luis Rodríguez Zapatero, ha reaparecido en Caracas esta semana. Y esta semana, Zapatero ha reaparecido en Miraflores y a renglón seguido de su aparición, bueno, por cierto, empezando la semana hablamos del asesinato de un militar en una prisión en Venezuela. Un militar el soldado Heredia, de 20 años. 20 años. Estamos hablando de que se han reportado incluso, bueno, todos los hostigamientos del caso con muchos presos políticos y además se ha desencadenado después de la llegada de Guaidó a Caracas todo un tema asociado, bueno, a la desaparición del tío de Juan Guaidó, de Juan José Márquez. Yo, viendo las circunstancias, Daniel, no pude evitar pensar en nuestra historia reciente. En el año 2017, yo recuerdo cuando llegó Zapatero, no por primera vez, Zapatero tiene años viniendo a Venezuela a hacer festivales, ¿no? Pero en el año 2017, Zapatero medió en los famosos diálogos de la República Dominicana, donde estaba toda la oposición, menos María Corina, porque María Corina no estaba. Pero estaba primero Justicia con Borges, estaba Voluntad Popular, no recuerdo si era con Freddy Guevara o Luis Florido, me parece que con Luis Florido representada. Estaba, por supuesto, Acción Democrática con Luis Aquiles Moreno. Estaba Un Nuevo Tiempo, yo no sé si representada por el propio Rosales, creo, recién puesto en libertad por aquellos días, que muy criticado porque se decía, bueno, Rosales no tenía prohibición de salir del país y todo lo demás. Bueno, ¿qué pasó en 2017? Para hacer el cuento corto. En el 2017 se le planteó a la oposición, así de frente, Jorge Rodríguez, la delegación que tenía el chavismo, donde creo que estaba Delcy también, y esta mediación donde estaba metido Danilo Medina, que era el presidente de República Dominicana, donde estaba metido el expresidente de Panamá, Torrijos, donde el gran mediador era Zapatero. A la oposición le dijeron, mira, a final de cuentas, sí, ustedes son muy legítimos y todo lo demás, ustedes tienen unos motivos muy bellos, les encantaría reconstruir el país, pero hermano, hay que pelarse los pantalones. Y aquí lo que hay es una elección presidencial que van a hacer el año que viene con los candidatos que el chavismo permita y con las condiciones que el chavismo permita. ¿Firman o no firman? Bueno, eso ha desencadenado después del año 2017 una etapa de la radicalización de cierto sector de Primera Justicia, empezando por Borges, que tuvo que irse al exilio. Hoy en día Borges no es, digamos, en términos por lo menos públicos, no es lo que era antes del año 2017. Después del año 2017 a Borges le tocó hablar de estado criminal, de estado narcotraficante, de secuestro de un país, cuando antes no, antes se hablaba de deficiencias democráticas y todo lo demás. Y así muchos líderes, por ejemplo, Ramón Muchacho, que fue alcalde de Chacao, tuvo que irse, diputados de Voluntad Popular, y una parte de la oposición, bueno, no una parte, la oposición casi en pleno, quedó fuera de las elecciones del 20 de mayo de 2018. Zapatero selló su cuestión, dijo, mira, aquí lo que había era un compromiso que Borges se saltó, y hizo muy mal en saltarse eso y bueno. Y después del año 2018, nosotros tenemos la película de Juan Guaidó, que básicamente ha construido su argumento con base a eso.
a que el año 2018 y las elecciones del 20 de mayo fueron fraudulentas, porque además estaba la constituyente mediando, las condiciones de Dominicana fueron totalmente paupérrimas para la oposición, o sea, era una engañifa, era una encerrona. Bueno, yo te puedo decir, Daniel, que todos los signos apuntan, bueno, y se incrementó la represión, empezaron las fichas de cambio con los presos políticos a negociar que si por condiciones, que si me sueltas uno y aflojo las condiciones, ese tema de toda la vida. Ese mismo escenario está casi que idéntico planteado ahorita. Y la mejor muestra que está Zapatero en Caracas. Y la segunda muestra que ya le pusieron preso un tío a Guaidó, que estoy seguro, bueno, que si no sale dentro de poco, el señor está desaparecido, ese señor va a empezar a encabezar una lista de fichas de cambio en negociaciones por condiciones. Porque aquí la intención, creo yo, Daniel, es llevar a los que están descarrilados a encarrilarse. Y empezando esto por Guaidó, que yo creo que Guaidó no va a una elección parlamentaria. Guaidó está peleando elecciones en un país donde las elecciones son discutibles, pero por lo menos Guaidó dice, no, presidenciales. Estos señores van a encaminar a la oposición a aceptar las parlamentarias y para eso tienen distintos instrumentos. A unos le llegan con Real, a otros le llegan con familiares presos y hay otros que le llegan con Zapatero, pues porque Zapatero tiene vinculación con un gentío aquí en Venezuela, aunque usted no lo crea. Entonces, todo parece indicar que esto es un loop, Daniel, y que Dominicana 2017, Falcón, y fíjate que Falcón está por ahí todavía en la mesa de diálogo, 2018, y las condiciones son las mismas. Nada se ha movido en Venezuela desde el año, bueno, yo diría que hace 10 o 15 años, pero de acuerdo a las últimas elecciones, estas que hizo el chavismo, totalmente amañadas, nada se ha movido y se repite el esquema. Daniel. Yo lo que creo es que hay un planteamiento importante hecho por el gobierno de los Estados Unidos el 9 de enero del año 2020, donde plantean en ese comunicado que ya hemos verificado y hemos revisado, que en Venezuela debe haber unas elecciones parlamentarias y presidenciales, pero supeditado a que haya un gobierno de transición ampliamente negociado. Eso es lo que dice el comunicado, que veladamente indica además que el régimen de Maduro no puede seguir en el poder para que esas cosas ocurran. Es decir, el comunicado plantea elecciones sin Maduro, elecciones libres, como condición fundamental que Maduro no siga en el poder. Yo creo que partiendo de allí hay cosas importantes entonces que decir, porque sin duda alguna hay gente por la libre hablando de elecciones, pero sin mostrar las cartas. Y es ahí donde está el problema, porque yo no puedo esperar de este buscalavidas que es Capriles, ni de este pescador de charcos que es Ramos Alú, ni de este que tiene la cara como unos escombros, Rosales, de esta gente. Yo no puedo esperar de ellos que me hablen de estrategias militares, ni de acciones de fuerza, porque ellos son unos mequetrefes electoralistas. Ellos lo que van a hablar es de elecciones. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos hablan de las elecciones, pero ellos no hablan de qué debería ocurrir para que esas elecciones libres se den. Ellos hablan de elecciones y no le ponen apellido. Y entonces, en función de eso, lo que está meridianamente claro es que una cosa piensa el burro y otro que en la rea. En el caso de los Estados Unidos han dicho que tiene que haber unas elecciones, y él lo ha hablado con sus aliados, que tiene que haber unas elecciones libres sin Maduro en el poder, y que esas elecciones libres deben ser organizadas por un CNE electo por la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, todo aquello. Eso lo plantea este documento. Y es algo que además, más allá de que lo plantee ese documento, es una cosa que es lógico si se mantiene la búsqueda de una solución pacífica y no de fuerza. Ahora, yo sinceramente creo que todas las opciones electorales que se planteen van a fracasar si el fin último de las mismas es la salida del régimen. El régimen chavista no va a salir del poder a través de un mecanismo electoral. Ni siquiera si se logra convocar una presidencial, Daniel, dices tú. No, porque es que aquí no se trata de que haya un nuevo presidente, aquí se está hablando del sistema en pleno. Aquí se está hablando de un país que tiene 2.500 militares, 2.500 generales. Aquí se está hablando de un país. ¿Dónde metes tú 2.500 militares? 2.500 generales. Lo primero que debería hacer un gobierno serio al momento de constituirse es pasarlos a retiro. Yo los paso al retiro de facto, de oficio. Fuera. ¿Qué hace un país con 2.500? Claro, pero es que para tomar esa decisión y poder ejecutar, tienes que tener el poder coactivo. Ajá.
Es decir, y todo lo demás, ¿me entiendes? Entonces estamos hablando de que es inviable. yo he dicho en estos días, Daniel, que con los militares o negocias, y cómo, en qué términos negocias tú con los militares. Si tú vas a negociar para que los militares provoquen la salida de Maduro, tú tienes que darle más de lo que ya tienen. Ya tienen medio país, entonces lo que tienes que darle el 70 o el 80% del país para que lo gobiernen ellos. O planteas una fuerza coactiva igual o mayor que la que ellos tienen. Y eso no está. Hasta este momento no está. Claro, Entonces, pero el planteamiento es que cuando tú revisas todo eso y te vas al fondo del asunto, entonces nos quieren llevar a una discusión dentro del camino electoralista. Diciendo que bueno, que como anda diciendo por ahí el Batracio Capriles, porque Capriles es un Batracio, no puede ser otra cosa. O sea, él nació siendo un Batracio, él es un renacuajo ya adulto. Bueno, el señor anda diciendo que, bueno, que hay que lograr las mejores condiciones posibles. Un tipo que está inhabilitado, porque es que él no se quiere ni a sí mismo, ¿no? Un tipo que está inhabilitado. O sea, ¿de qué habla él cuando habla de unas condiciones electorales mínimamente aceptables? De que haya unas elecciones y lo mantengan a él inhabilitado, de que haya unas elecciones con presos políticos, con torturados, con asesinados por ese régimen y con ese régimen además participando. Yo no lo veo. Yo no lo veo viable. Ahora, que se plantee la opción electoral por última vez y que se presente como la última oferta, como un ultimátum a un régimen, para obligar a ese régimen a patear la mesa y a decir no lo voy a aceptar. Y a partir de ese momento, no poder decir que la Asamblea Nacional en Venezuela es la única institución legítimamente constituida, cuando ya quede todo el Estado, todos los poderes del Estado en manos de la usurpación del régimen criminal, bueno, ahí empezará otro juego y allí tendremos que ver qué es lo que ocurre, con o sin Trump, con o sin Guaidó, con o sin Maduro. Oye, qué interesante. Y yo advierto dos objetivos del chavismo con esto de la parlamentaria, ¿no? Hay un objetivo interno que es efectivamente lo que tú estás diciendo, porque vamos a poner el escenario. El escenario es que si se realiza esta parlamentaria y la oposición va dividida, el chavismo, bueno, además de que el chavismo es tramposo, ¿no? Pero incluso saltándose la trampa o haciéndola a medias, el chavismo lo que va a hacer es que va a tener la mayoría en la asamblea, ¿no? Y teniendo esa mayoría en la asamblea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que esa asamblea ahora sí va a salir del desacato, porque esa asamblea ya no es ilegítima. Esa asamblea ahora sí es funcional, porque es funcional, pero para los objetivos del chavismo, que no va a ser ni siquiera los de Maduro, porque Maduro ya uno no sabe si es el centro del sistema solar o que yo creo que no es el centro del sistema solar. Pero para efecto de las constelaciones, que todas estén en la misma órbita. ¿Y qué es lo que implica que estén en la misma órbita? Que todas respondan a los mismos intereses. La Asamblea Nacional al día de hoy es la única institución del aparato del Estado venezolano que en teoría no responde a la misma órbita a la que responden la Fiscalía, la Contraloría, esa cosa que se inventó Chávez que es la Defensoría del Pueblo, los tribunales, la TSJ, bueno, así, todos los poderes públicos. El único que no está es la Asamblea Nacional. Cuando la Asamblea Nacional se meta en esa mano de hierro que es el chavismo como constelación, entonces hay un objetivo interno que es terminar o sea, lo que está fastidiando, terminar de tomarlo. Y hay un objetivo que yo creo que es más importante que el interno, porque a fin de cuentas internamente Maduro en teoría, o no Maduro, quiero repetir, el chavismo controla el poder, porque el chavismo está en Miraflores. El objetivo externo, Daniel. El objetivo externo es muy torpe para mí en este caso, en el caso del chavismo, es creer que controlando la Asamblea Nacional ahora sí los van a reconocer, porque ellos creen de verdad que los van a reconocer internacionalmente. Ese comunicado que tú has citado del Departamento de Estado de los Estados Unidos ya deja las cosas suficientemente claras. Estados Unidos ya está jugando adelantado. Estados Unidos sabe que esto puede pasar y lo que le están diciendo a Maduro es que no, ese San Benito que tú te montaste el 20 de mayo de 2018 y que te hace ilegítimo desde una argumentación jurídica, que es la que se busca para no pisar callos, porque aquí sabemos que el chavismo es ilegítimo desde hace mucho más rato, pero desde la argumentación jurídica, ese se va a perpetuar si tú logras hacer esta elección, en teoría, del Parlamento. Entonces, yo no veo un camino de vuelta atrás con Estados Unidos, con países del mundo, que vayan a echar atrás lo que ya han dicho sobre Maduro. O sea, que el reconocimiento internacional Maduro no lo va a obtener por la vía de ganar la Asamblea Nacional. Pero yo creo que ese es el objetivo. Tomar control interno
y buscar revalidarse en el mundo como un grupo que ahora sí permitió la elección parlamentaria, que ahora sí la Asamblea Nacional la dejan trabajar porque es una asamblea que no está en desacato y todo lo demás. De manera que esto está trancado, porque luego de eso entra una nueva película en la que la oposición ya no tendrá espacios. Y fíjense cómo el tema de los espacios es importante, porque las gobernaciones que ganó Acción Democrática son infuncionales o disfuncionales, depende como usted lo vea, o no funcionales. Las alcaldías están absolutamente, creo yo, casi también supeditadas a el Estado central, lo cual es el misterio revelado de Venezuela. El misterio revelado de Venezuela es que no importa lo que tú ganes como espacio, el único espacio relevante es la presidencia de la República. Esa es la realidad en Venezuela. Entonces, mientras tú no tengas la presidencia de la República, poco importa, y con el chavismo gobernando, si tú ganas una alcaldía, una concejalía o una diputación. Entonces, el caso es que estas instituciones solo sirven si el chavismo las maneja. Entonces, va a entrar una etapa en la que Guaidó, en la que esta oposición que a veces acompaña a Guaidó y a veces no, caso Ramos Alú, caso Rosales, porque ellos están hablando de elecciones parlamentarias, van a tener que ver qué hacen, Daniel, porque va a ser complicado un escenario ya no electoral, donde la oposición ha sido desconectada paulatinamente de los espacios de poder a preservar. ¿Qué tipo de lucha van a hacer? ¿Qué tipo de lucha política? No estoy diciendo la lucha armada, política. ¿Qué otra política conocen que no sea ser candidato a una elección parlamentaria o de concejales? Bueno, me imagino que empezarán a sacar cuentas. Bueno, déjame ver cuánto falta para la próxima de gobernadores, porque así son, así son. Y empezarán a construir mayoría y a construir músculo. ¿Y cómo que le llaman? Eso tiene una palabra. Agregar capacidades. No sé cómo es que le dicen estos pajuatos que hacen teoría política. No recuerdo el término, pero no, para las próximas elecciones de concejales, de gobernadores, y así andaremos, pues, porque es la vía de la normalización de la usurpación. Es la normalización de la usurpación. Claro, es la legitimación de la usurpación. ¿No? Pero entonces yo lo que planteo es lo siguiente. Yo creo que Guaidó vaya, ¿oíste? Yo creo que Guaidó tiene la barda muy alta como para comprometerse en una elección parlamentaria. Yo no sé, yo no meto la mano en el fuego por nadie. No, yo no estoy metiendo la mano en el fuego, es una creencia. No, tú eres Guaidó Lover, tú eres Guaidó Lover y tú estás defendiendo a tu presidente. No. Yo lo que pienso es que si los Estados Unidos es consecuente con eso que está diciendo allí, le va a torcer el brazo a quienes se han constituido en sus aliados, Guaidó, fundamentalmente, para que no participe si las condiciones no son válidas. Y si Juan Guaidó se queda solo, como se quedó solo en el aeropuerto porque ninguno de los jefes de los partidos bajó siquiera a aportar por allí, y los que fueron salieron corriendo, como Juan Pablo Guanipa. Pero unos diputados, hay varios diputados. Y corrieron. Bueno, le estaban echando peinillas. Bueno, discúlpame, pero ¿cuántos diputados heridos hay? Yo te puedo decir cuántos periodistas hay. Sí, bastante. Los arrastraron a todos los... ¿Y cuántos diputados heridos hay? A William Dávila llorando porque le dieron una patada en la canilla, porque William Dávila siempre le hacen algo al pobre, ese pobre imbécil. Pero en todo caso, el asunto está en lo siguiente. Fíjate tú. Vamos a suponer que hay unas condiciones y sean inaceptables. Y Guaidó diga, yo con eso no voy. Y los Estados Unidos digan lo que diga el presidente interino, que obviamente será, no que Guaidó dijo algo porque no es que los Estados Unidos apoyen lo que diga Guaidó, sino que ya Guaidó y los Estados Unidos pactaron lo que van a hacer. Entonces, mira, si estas no son las condiciones, usted no va. Perfecto. O sea, usted no se manda. Usted no se manda. No, quién sabe, yo no sé, yo no estuve ahí. No puedo especular. Pero si ellos sacaron un comunicado, luego va Guaidó y luego nos sale un comunicado diciendo lo que dice allí, uno asume que esa es la palabra empeñada. Sí. Y eso es muy importante en la política de los Estados Unidos. Entonces allí es donde viene lo siguiente. Siendo la cosa así, ¿no? Siendo las cosas de esa manera y estando las cosas donde están, todo aquel que participe en contra de lo establecido por los Estados Unidos y Juan Guaidó como condiciones mínimas necesarias, todo el que participe ahí tiene que caerle la ira suprema de los Estados Unidos. Sí, entiéndase, revocatoria de visas, exposición de sus cuentas, de sus negocios, los de su familia y todo lo demás. Yo quiero que eso ocurra, de verdad. Estoy ansioso porque eso ocurra.
Y como estoy tan ansioso porque eso ocurra, quiero hablarte en la ñapa de cómo van a ser las elecciones si ocurren en esas condiciones. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a escoger los candidatos? ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿El CNE? ¿Tienes datos del CNE? Me dijeron que el CNE que huele a ron, chico. El la presidencia del CNE que va a tener el pecho cuadrado. Dios mío. Bueno, qué cosa tan terrible, ¿ah? Es que no lo salva ni Santa Teresa del Niño Jesús. Qué terrible eso, ¿no? Terrible, terrible. Ay, pero Dios. en la ñapa vamos a hablar de los errores cometidos y los que se pueden volver a cometer con unas elecciones si se hacen en las condiciones que no necesitamos. Mira, yo para cerrar, yo quiero reiterar que creo que es lo que viene, lo inmediato. Como el intento, el objetivo rector del chavismo en estos momentos, el objetivo macro es meter a los que andan descarrilados por el carril, me refiero a la oposición, Guaidó en principio, fíjate lo del tío, yo quiero insistir en esto. Allí van a empezar a echar mano de la debilidad de cada uno y van a empezar a apretar a medida que se acerque la fecha. Estamos hablando de que se estima de que esta elección parlamentaria, que es la que ha anunciado Maduro, 6 meses, mediados de año para adelante, segundo semestre del año, pero no muy hacia el final del segundo semestre, intermedio del segundo semestre o quizás hasta el principio del segundo semestre. En la medida en que se acerque ese segundo semestre del año, entonces viene esta intentona, todo huele a eso. La presencia de Zapatero, alerta con la presencia de Zapatero. Zapatero es un cabildero profesional de marramucias. Eso es lo que es José Luis Rodríguez Zapatero en estos momentos. Ahora más que, bueno, que la facción ideológica, no sé si decirle ideológica, la facción de tunantes que él se supone son, o que se supone son sus herederos dentro del PSOE, que son los que encabeza Pedro Sánchez, están, bueno, de plácemes allá en España porque están gobernando. Eso, el tema de una posición a la que hay que prestarle mucho cuidado en términos mediáticos, Daniel, porque va a empezar, y ya ha empezado, no es que va a empezar, yo esto tengo tiempo advirtiéndolo, pero ahora lo van a ver con más intensidad. Van a ver en los medios de comunicación una justificación tipo Globovisión, tipo, puede ser en algunos ratos en Venevisión también, de que como no consiguió Guaidó el objetivo, más o menos lo que decía Capriles. Claro, ya Capriles ha puesto eso sobre la mesa. Capriles es como el tipo que lo llaman en los eventos inaugurales del béisbol, tiró el primer picheo. Capriles hizo el picheo inaugural para abrir la temporada. En esa temporada ustedes van a ver todo esto, diciendo que no se ha podido, que las estrategias maximalistas no se pueden conquistar o no permiten conquistar el poder y que entonces hay que atender a la realidad política. Todo eso viene. Y en ese sentido, bueno, yo creo que aquí hay unas decisiones importantes que tomar. Habrá que ver qué hace cada quien, pero hay que estar, lo primero que hay que hacer es estar muy claro de que cuando usted le digan que es que esto nunca se ha intentado, no, pero es que sí, ya se ha intentado. O sea, permítame hacer un análisis racional muy rápido. Estamos hablando de elecciones parlamentarias. ¿Qué hizo la oposición en el año 2015? Cuando este caballero que está allá y este que está acá, hicimos un operativo de casi 10 horas, narrando el ascenso de la oposición mayoritario, casi no, fue así, 2/3 de la Asamblea Nacional ganada por la oposición, reconocida por el CNE, después de desdicho por el CNE, pero después de 5 años, ¿qué ha pasado allí? O sea, se movió el chavismo del poder porque la oposición ganó los 2/3 de la Asamblea, se cayó Maduro porque la oposición ganó la Asamblea en aquel año, o sea, ya esto no es una especulación, Daniel, ya esto pasó, ya esto se ha probado. Quien le diga a usted que esto tiene una eficacia política mayor, quitándose los prejuicios morales de encima y todo lo demás, le está mintiendo porque no es un tema de invectiva, o sea, es un tema de la evidencia empírica. Ya esto se probó. O sea, el chavismo no cae porque usted le gana una gobernación, le gana una alcaldía. Bueno, lo otro fue el mismo argumento en el año 2017 con los gobernadores. No recuerda la del 2015, cuando primero Justicia, ese atajo de malhechores, donde estaba José Brito, donde estaba Conradito, donde estaba Luis Perra, donde estaban todos esos bichos. Bueno, una de las cuñas que tenían en los medios era: una Asamblea Nacional en manos de la oposición es más importante que la presidencia. 110 diputados como haciendo dos cosas. Número uno, diciendo: no importa que nuestro candidato haya entregado la presidencia en el 2013, lo que importa es que ahorita ustedes tienen que votar por nosotros. Mira por dónde vamos, mira por dónde va esto.
Entonces, desde el punto de vista ni siquiera de las pasiones morales, de si es correcto o no ir a votar en un contexto donde no se ofrecen garantías del voto, desde el punto de vista de la eficacia política, o sea, del tema pragmático, como le gusta decir a mucha gente. O sea, no es que a mí me guste o no me guste el tema de votar o no, es que no rinde, o sea, no rinde. Y a mí lo que me molesta no es que la gente vaya y vote, porque eso es el derecho de cada quien, creerse pendejo no para ir a votar un domingo, a perder mediodía en un cuento de eso. Bueno, usted va y vota. El tema es que tú señales al otro porque no lo haga. Y de paso entonces no es que señales al otro, le dices a la gente que esa es la solución y esa es la panacea de los problemas. No lo es. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Nosotros nos vamos del fin de político el día de hoy. Vamos a la ñapa, que va a quedar acá abajo el link correspondiente al canal de Daniel Lara y la ñapa número 40, colgado aquí abajo en el comentario destacado y en la descripción. Recuerden ustedes que Fin de Político y la ñapa son cortesía de Vinostrum, los mejores productos destilados y chocolates, turrones y todo lo mejor para darse esos ratos también de placer y de regocijo propio. Vinostrum, envíos a todas partes del mundo. La cuenta de Instagram de Vinostrum, yo no tengo hoy aquí ninguna botella ni nada porque yo estoy muy engripado. Yo tengo una semana que no tomo, compadre. Entonces, bueno, usted va a pasar el día de los enamorados así. Bueno, eso pasa, eso ocurre. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Vinostrum 58 es la cuenta de nuestros aliados amigos de Vinostrum. Envíos a todas partes del mundo de esas cosas deliciosas y de esos elixires. ¿Es elixirs o elixires? Maravilloso. I don't know. Bueno, nos vamos, señor Daniel Lara. Vámonos para la ñapa, pues. Les esperamos en la próxima y nos vemos en la ñapa.